Super pollo, Camila. Por supuesto que sí, Luis Santana. Nosotros seguimos acompañándote acá en Matinal Nuestra Casa con conversaciones muy interesantes y un espacio además que es muy querido y esperado por todos ustedes porque salimos a recorrer la región del Biobío, salimos a recorrer cada uno de los barrios, sus comunas, para conocer el patrimonio arquitectónico. Durante la semana pasada, de hecho el día viernes, la comuna de Talcahuano, Luis, estuvo de cumpleaños, cumplió 256 añitos, una lola, la comuna Puerto, y hoy saldremos a recorrerlo junto a Luis de Almendrael, que ya está junto a nosotros. Perdón, el jueves 5, no viernes, jueves 5 de noviembre, ahí está, tu cumpleaños. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, y ustedes, chiquillos, que partí la semana justamente conversando de una histórica comuna, la ciudad Puerto que tenemos cerquita, una comuna tan bella, tan rica, llena de paisajes, llena de lugares tan emblemáticos y que son parte también de la historia de nuestra provincia, de la intercomuna y que siempre tiene algo que decir también. Sí, a mí me decían, Luis, cuando estaba de vacaciones, de hecho me daban, mándele saludos a su tocayo, me decían. ¿Ah? Porque es un espacio muy, muy querido. De hecho, en Chillán también, cuando usted habla de Chillán, le gusta mucho a todos los que nos ven. Porque es bueno poder reconocer nuestra historia, no olvidarnos de las cosas buenas y las cosas malas. Y Talcahuano, por supuesto, ha tenido lo suyo. Hoy día, una ciudad que crece cada vez más, que se reinvertó, por supuesto, después del último lamentable terremoto y tsunami del año 2010. Es muy distinto a lo que recordamos. Pero también lo recordamos con ciertas anécdotas, como era este tema del aroma a pescado, que uno cuando iba llegando cerca de Talcahuano, afortunadamente eso ya no existe. Una larga historia de esfuerzo, de trabajo, de personas lindas, de esforzados, así que le mandamos un tremendo abrazo a todos ellos. Un gran abrazo a Talcahuano en toda su extensión. Recordemos que Talcahuano no es solamente el puerto, no es solamente San Vicente, están los cerros, está la península de Tumbes, está los cóndores, todas las poblaciones que están en medio camino. Entonces una comuna bastante grande que tiene muchas cosas que decir. Y como bien dices tú también, hay muchas historias de reconversión, de reinvención. Es una ciudad que ha pasado por muchos procesos y cada proceso también ha quedado plasmado en su arquitectura, por supuesto. Claro que sí, y queremos recorrer entonces este patrimonio arquitectónico, ¿cierto?, en esta versión de Talcahuano histórico. Partamos por lo que creo que ya estamos viendo en imágenes, ¿cierto?, que es el molino Brañas Mathieu. Cuéntanos un poquito de la historia de este molino. Bueno, si vamos a hablar de Talcahuano, vamos a hacer un recorrido por muchas cosas. Lamentablemente por tiempo no podemos hablar tanto de Talcahuano, pero sí algunas aproximaciones a cosas bien puntuales. Uno, el patrimonio industrial. O sea, Talcahuano está íntimamente asociado al desarrollo industrial, por supuesto. Y hay algunos vestigios en toda la comuna, como por ejemplo el molino, conocido como Brañas Mathieu. No era el nombre oficial que tuvo originalmente, pero lo interesante de esta obra es que nos recuerda la importancia que tuvieron estos edificios en la intercomuna. Hubo molinos donde, en Concepción, en Tomé, en Talcahuano, por supuesto, y es un testimonio de la arquitectura industrial de hace ya más de 120 años, de finales del siglo XIX, y que aún está presente. Es un edificio que está justo en la subida al Cerro Cornú y que tiene muchísimas potencial para ser reconvertido en algo que pueda ser en favor también de la comuna de Talcahuano. Es una estructura que aguantó el terremoto del 39, 60 y 2010 y sigue estando presente en el imaginario del puerto. Así que imagínense todas las historias que tiene para contar ese edificio y todo también el valor que guardan estos edificios industriales. Si uno va camino hacia San Vicente, se va a encontrar con algunas ruinas también de grandes bodegas, grandes galpones, algunas antiguas fábricas de conserva incluso que están todavía los muros ahí a medio morir saltando cerca del puerto de San Vicente. Entonces, desde el punto de vista industrial hay mucho que contar. Poblaciones obreras también, por supuesto, edificios secundarios, almacenes, las antiguas bodegas que ya no existen en calle Colón y Blanco Encalada. La relación de la industria con Talcahuano es muy cercana y edificios antiguos como este aún nos mantienen viva esa memoria del pasado industrial. Sí, tú con este espacio siempre nos enseñan sobre el patrimonio, sobre las cosas que vemos, pero hay también cosas que pasamos nosotros constantemente, que las leemos, pero que a veces, como están dentro de nuestro subconsciente, ni siquiera analizamos quiénes son, sobre todo los nombres de las calles o de los pasajes. Cuéntanos acerca del pasaje Beltrán Mathieu también, sobre el personaje que está detrás, porque bueno, es un pasaje bastante lindo. Lamentablemente a mí me ha tocado ir a cubrir en algún momento algunos incendios que han ocurrido ahí en esta vivienda, pero cuéntanos un poquito acerca de eso, porque hablamos también un poquito de patrimonio de nuestras calles, de nuestros pasajes, que a veces llevan nombres que nos falta un poquito también de cuestionamiento de ir a buscar hoy día a Google de qué se trata el nombre de nuestra calle.
Claro, mira, bueno, partamos de la base que Beltrán Mathieu fue un diplomático nacido en Talcahuano que pasó gran parte de su vida en Europa, o sea, él falleció de hecho en París, tengo entendido, y él fue un diplomático bastante relevante, estuvo asociado a varios partidos políticos, tuvo una vida política muy intensa y nació en Talcahuano. De hecho, su tumba es recordada y el nombre de Beltrán Mathieu está inscrito en la cultura de Talcahuano, en la memoria del puerto. Y lo que estamos viendo ahí es el pasaje conocido anteriormente como Fagalde. Es un pasaje bien interesante porque es una solución arquitectónica de vivienda colectiva, principalmente también asociada a los trabajadores que vinieron a construir el dique, lo que actualmente conocemos como ASMAR. Entonces ahí se empiezan a aparecer estas relaciones. Hay que entender que ASMAR, el dique seco, es otro punto importante de la historia y el patrimonio de Talcahuano, por supuesto. Estamos hablando de una gran estructura también de principios del siglo XX, que al parecer quizás en el día a día no le tomamos el peso a la historia que tiene ASMAR, pero también es muy importante. Y además todas las viviendas que se construyen para personas que no eran los inmigrantes, ¿cierto? De Francia, de Italia, que llegan y se instalan en la ciudad puerto. Talcahuano es un puerto. Y como buen puerto, en algún momento se hablaron muchos idiomas, muchas culturas coexistieron aquí en esta ciudad. Y la arquitectura que se proyecta en Talcahuano también va evidenciando la influencia de lenguajes europeos, en este caso lenguajes neoclásicos, derivados del neoclásico, en algunos casos mucho más eclécticos. Fíjense esas casitas, la foto a la izquierda es una foto antigua. Sí, estoy viendo un techo, por ejemplo, Luis, que tiene unos detalles que parece que ya no están. Exacto, sí, pero la silueta por lo menos se mantiene. Ahora, ¿qué pasó? Que las casas de al frente de la foto de la derecha se incendiaron hace algunos años. Fue bastante lamentable, pero por lo menos está otra parte de estas construcciones y como conjunto tienen un valor muy especial, porque la arquitectura, como digo, siempre no hay que pensarla tanto en una sola casa, de repente entender la lectura tanto del conjunto de las casas del pasaje Beltrán Mathieu y además también lo que pasa en ese acceso hacia el cerro, o sea, la relación que tenemos entre estas construcciones con sus vecinos. Claro. Y el paisaje que se forma en general entre techito a dos aguas, madera, chapes de lata. Tío Luis, a propósito del techito, veo en la antigua, en la de izquierda de su pantalla, unas especies de antenitas. ¿Qué son? Son astas de bandera. Astas de bandera. Y son parte también de la decoración de las mismas viviendas. Como bien dice Cami, también estaban esos aleros, si se fijan, de madera tallada. Algunas los conservan y yo me acuerdo que antes del incendio varias casas todavía conservaban eso. Y perdón, ¿sí? Pero la típica pregunta que le hago, tío Luis, pero en la izquierda no tenían luz y en la derecha sí. ¿Por qué en una hay cables y en la otra no? Bueno, es que el tendido eléctrico no estaba puesto en aquel momento cuando se sacó esa foto. Esa foto es muy antigua. Lamento no saber quién fue el autor de esa fotografía que circula en internet, o específicamente de qué año es la fotografía, pero estamos estimando que son los años 20 o posiblemente antes, y ahí no existía el tendido eléctrico en esa zona de Talcahuano, probablemente tal. Luis, sigamos avanzando, vámonos al sector Arenal, porque entiendo, hay muchos vestigios históricos, muchos misterios, por así decirlo. Buenas canchas también. ¿Historia en este lugar? Sí, justamente, y de hecho, mira, claro, estábamos en un sector bien importante que es el pasaje Beltrán Mathieu, muy cercano al centro mismo, cerca de la plaza Talcahuano, ahí está todo cerca, digamos. Y ahora vamos a desplazarnos al otro sector que es Arenal hacia San Vicente, un sector que originalmente estaba lleno de grandes casas quintas, viviendas aisladas. Mira. En este caso no tenemos casas pegadas una a la otra como el pasaje Beltrán Mathieu, tampoco son casas como las de los cerros, aquí son grandes propiedades, en algunos casos pensiones que se construyeron en todo ese sector. Mira, para que la gente se ubique, uno se puede bajar a esa estación Arenal del Biotrero y puede caminar en todo ese sector y se va a encontrar con muchísima historia. Aquí hay solamente 2 viviendas, que de las muchas que hay, y está temblando parece en estos momentos. ¿En serio? No, fue una idea mía. No, es idea suya, parece tío Lisa. Y lo interesante del sector Arenal es que de algún modo también uno camina por sus calles y está en contacto con la historia. Está en contacto con la historia antigua. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían que San Vicente, por ejemplo, era uno de los balnearios más importantes de aquí de la zona.
que la gente se peleaba para ir a San Vicente y poder deleitarse con este paisaje de antiguas mansiones, que muchas de madera, otras de albañilería, algunas enchapadas en lata, que se encontraban en todo este sector de Talcahuano. Grandes propiedades y grandes construcciones que lamentablemente ya no existen, y que algunos detallitos como lo que vemos en la imagen aún quedan. Sí, qué lindo. Y qué importante eso también, como dices tú, la industria, en este caso el puerto, en este caso Asmar, es como Lota a la minería, es a Talcahuano al puerto, al mar. Entonces se van generando todas estas construcciones, todas estas viviendas, esas separaciones también, que incluso llegaban a los teatros. ¿Qué pasaba en el centro, por ejemplo? ¿Qué pasaba con el esparcimiento, donde se juntaban las personas también, pero que también habían separaciones, pues? Exacto. Bueno, volvamos al centro de Talcahuano, ya nos alejamos de Arenal, San Vicente. Un detalle importante, la gente de Talcahuano se va a acordar, la Quinta Santa Leonor, o llamada también el Castillo del Diablo, que era una de las grandes mansiones ubicadas ahí en ese sector y que lamentablemente ya no existe, y que era también un testimonio de eso que les comenté anteriormente. Bueno, en la plaza de Talcahuano, frente a ella se encuentra el Teatro Dante, y se encuentran también varias construcciones de los años 40 y 50. El terremoto del 39, ese terremoto que vamos a hablar siempre, porque redefinió el diseño y la arquitectura de todas las ciudades en toda la zona afectada, de lo que actualmente es Ñuble y Biobío. En Talcahuano también el terremoto del 39 implicó una transformación, y después del terremoto aparece esta arquitectura moderna, esquinas curvas, como la Casa Lama que vemos ahí en la esquina, o a la derecha el Teatro Dante, este maravilloso cine que está presto a reabrir, no tengo idea cuándo, pero el edificio fue ya rehabilitado como centro cultural para la comuna, y que nos dan cuenta de esta transformación moderna. El Teatro Dante es bien interesante también por la fachada que tiene, fíjense. Este murito curvo con estos cubos de vidrio que también le dan esta iluminación interior al foyer, tanto del primer piso, un gran hall en el segundo, y además los cines, por supuesto, los cines son puntos de encuentro, y Talcahuano era bien famoso por sus cines también. Ya había un Teatro Dante antes del terremoto, y ya habían otras salas antes del mismo terremoto también. Algunas desaparecieron, otras se transformaron, y lo interesante también es la posición del Dante frente a la plaza de Talcahuano, o sea, el centro mismo, con una vida barrial y unas dinámicas sociales bien interesantes con los almacenes que también están abriendo alrededor de este mismo espacio urbano. Sí, pues la plaza tiene que tener su lugar también de arte, de cultura, como es el Teatro Dante. Este está bien cerquita, ¿cierto? Como tú dices, en el corazón de la comuna Puerto, pero hay otro. Nos trasladamos a Calle Colón ahora, de hecho, el Teatro Colón. Calle Colón, justamente. Aquí le quiero mandar un saludo muy grande a la arquitecta Jocelyn Mellado, arquitecta amiga que está haciendo una investigación sobre los cines de Talcahuano. Buena. Así que si alguien tiene algún recuerdo, comentario, testimonio, escriba a mi página y le traspasamos los mensajes a Jocelyn, porque ella específicamente está hablando de varios cines, y entre ellos el Colón. Es el Teatro Gran Colón, que se ubicaba en Calle Colón, casi llegando a Thompson. Otra calle importante, la calle Thompson, a mí, en lo personal, no sé si hay alguien que vive por ahí cerca, pero me encanta esa calle. Es una calle preciosa, con casas de 1 o 2 pisos, curvas, modernas, preciosas. Y muy cerca de ahí se encuentra esta obra que es de arquitecto Enrique Bañados, que era uno de los teatros más grandes aquí de la zona, o sea, de la intercomuna. Una gran estructura, muy moderna, maciza, de la cual queda solamente su fachada y parte del interior. Y pueden darse cuenta en la foto lo grande que era la escala del cine propiamente tal. Sacar el GC, señor director, para ver completo todo esto, que lamentablemente en esta fotografía está botado. Era gigante, pero esto está con esas ventanas originales, fue tapizado, no tenía ventana. No tenía ventana, era un diseño bastante particular, con una especie de grilla en relieve en la fachada, que es lo que se ve ahora, digamos, y encima de todo eso estaba el letrero luminoso con neones que decía Teatro Gran Colón. Oh, qué lindo. Qué hermoso, tiene que haber sido maravilloso en la época dorada del Teatro Gran Colón. Hoy lo vemos así como está. Claro, y fíjense que es interesante también la posición que tiene. A diferencia del Dante, que estaba en la plaza, el Teatro Gran Colón estaba en un sector mucho más residencial, mucho más de viviendas, almacenes, pastelerías, etcétera. Entonces estaba en otro lado ya de Talcahuano, estamos moviéndonos un poquito. Oye, Luis, ¿y por qué nos vamos ahora, a los dos, Luis, porque nos vamos ahora de Talcahuano a tu escuela, Lucho? No, pues yo soy de Chillán, la Escuela México de Chillán. ¿La Escuela México está allá? La de Chillán soy yo, pues. A ver, ¿a cuál nos vamos, Luis Almendrail? A la Escuela México Estado de Guerrero, pero no es la de Chillán, sino que es la de Talcahuano. Sí,
Después del terremoto del 60 se realizaron varias obras públicas en Talcahuano y es importante destacar, bueno, hay muchas en realidad, pero es importante hablar del tema educacional por un lado, que la Escuela México Estado de Guerrero, que fue un regalo del Estado mexicano a nuestro país y al puerto principalmente, que contó con este mural maravilloso de la artista visual María Marner, que en algún momento conversamos, la misma creadora del mural del Parque Monumental de Bernardo Higgins en Chillán Viejo. Ojo los nexos como están acá, las relaciones, Talcahuano, Chillán, murales, arte. Y aquí, por supuesto, también a la derecha vemos La Tortuga, con el Palacio de los Deportes, obra de José Llambias, que también implica una renovación en múltiples aspectos del puerto. Oye, sí. Tío Luis, la foto que está mostrando de La Tortuga es la actual, con toda la remodelación, con todo, ¿no? Sí, la de arriba, ese detallito en blanco y negro, es la foto de la construcción, claro. Y abajo ya una foto reciente. Ah, ¿no? Ya, bueno. Porque quedó precioso, quedó precioso ahora. Sí, el edificio fue remodelado y se construyó un nuevo edificio para anexo que reemplazó al antiguo Palacio de los Deportes que sufrió los embates del terremoto del 2010. Las escuelas de Talcahuano son bastante interesantes. Si uno se adentra en el sector Arenal o en el mismo plano de Talcahuano, vamos a encontrarnos con muchos edificios tanto de la sociedad constructora como también ya de otras iniciativas privadas, particulares, o en algunos casos también arquitectura que fue donada, como fue la Escuela México Estado de Guerrero, que queda muy cerca del pasaje Beltrán Matío también, para que la gente se ubique. Luis, bueno, en cada uno de estos paseos que hacemos por las ciudades nos encontramos con políticas habitacionales, ¿no? ¿Cuáles han sido las soluciones habitacionales del Estado en cada año, ¿cierto? En cada época. Ahora nos vamos a dónde en Talcahuano. La Corvi, la Corporación de la Vivienda, también dejó su huella en Talcahuano, por supuesto, así como uno la puede encontrar de Arica a Punta Arenas, también está presente en Talcahuano, y uno de los grandes ejemplos es la remodelación Blanco, o remodelación Talcahuano, como se mencionó en su momento, a finales de los años 60. Es un conjunto de bloques de departamentos con una placa comercial hasta calle Colón y con espacios públicos y abiertos hacia la calle Blanco Encalada. Son dos grupos de bloques de departamentos, como digo, que tienen una arquitectura bastante singular, o sea, tienen curvas, tienen senderos interiores, hay una geometría y una plástica bien interesante. A mi juicio son de los edificios más bellos que existen aquí en términos de la Corvi, del legado que dejó la Corporación de la Vivienda. Son una obra realmente magnífica que son parte de este patrimonio tanto de Talcahuano y como también del patrimonio moderno de el área metropolitana de Concepción. Qué lindo son esto, preciosos. Bueno, desde lo arquitectónico, pero también qué lindo lo que hemos comentado de que se considere a la familia para poder vivir en un lugar grato, bonito y no como es ahora. O sea, si comparamos, sé que las comparaciones nunca son buenas, pero la calidad de casas que les entregaban antes deja mucho que desear con la de ahora, Luis. Y esta es otro ejemplo. Exactamente. Es una idea del habitar colectivo, de la vida en familia y de, por supuesto, también de la agrupación. Y en ese sentido, si hablamos de agrupamiento, en los años 60 también aparecen en la población los cóndores, en la entrada de Talcahuano, que también es muy interesante. Después aparece de Navisur. Son conjuntos que son bastante importantes. Los cóndores en particular es una cooperativa que nació de empleados, de obreros, de gente de la Armada, que se asocian a finales de la década del 50 y empiezan a gestionar esta idea de hacer una gran población casi como una ciudadela. Y así entonces aparece con el proyecto del arquitecto Eckhard Lengerich, que hace la población Los Cóndores, y que además es un lugar bien interesante porque está lleno de senderos, jardines, plazuelas. De algún modo está a tono con otras políticas habitacionales como, por ejemplo, no sé, la Villa San Pedro, por ejemplo, remodelación Paiscaví, el golf, etcétera. O sea, es a gran escala. Y por supuesto, si hablamos de Talcahuano, tenemos que hablar del sector Higueras. La Villa Presidente Ríos, por ejemplo, lo que fue el legado de Sergio Larraín García Moreno con Emilio Duarte, que efectivamente también es parte del patrimonio urbano y también moderno de Talcahuano en toda su extensión. Así es, Luis, nos encantaría seguir recorriendo Talcahuano en esta conmemoración de sus 256 años. Nos alcanzó el tiempo, pero te agradecemos enormemente por habernos hecho este paseo por la historia, por nuestro patrimonio arquitectónico de la ciudad Puerto. Que estés súper bien, Luis Darmendray. Igualmente, y muchos saludos a toda la gente en Talcahuano, así que dejen sus comentarios, sus recuerdos y sus anécdotas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y lo leemos también ahí en sus redes sociales. Oye, donde dijo nos alcanzó, me asusté, el tiempo corre más rápido que Usain Bolt. Justamente, Lucho, son las 10.